Muy bonita música especial, ¿no es cierto? La apreciamos mucho, la disfrutamos mucho. Es una muy buena impresión que ha dejado la música especial esta mañana. Saludos a todos los que nos escuchan. La fe es una realidad humana interesante. Una de nuestras necesidades humanas básicas para una vida exitosa es la fe. Eso se aplica no solo a los creyentes, sino a todos los seres humanos. La fe nos permite avanzar en la vida de una manera positiva. Me gustaría examinar la fe de una manera más amplia, quizás, de lo que solemos pensar hoy en día. Los ateos tienen fe en que Dios no existe. Es un tipo de fe, esa decisión mental que ellos toman. Eso es fe, no es ciencia. ¿Por qué la ciencia no puede probar ni desmentir la existencia de Dios? Pero los ateos toman una decisión clara que les permite avanzar en su vida, asumiendo que Dios no existe. Los agnósticos toman la decisión de fe de que nadie puede decir si Dios existe o no. Quizás podríamos considerar que es una decisión de ser indecisos. Deciden ser indecisos. Pero esa es la decisión que les permite resolver la cuestión y seguir adelante con sus vidas. Los creyentes toman la decisión de fe de que Dios sí existe. Esta es también una decisión tomada por fe. ¿Cómo es posible que haya conclusiones tan drásticamente diferentes cuando se trata de la fe? Es una decisión humana importante que no puede ser respondida por la ciencia. La fe es un concepto interesante. Consideremos lo que la Biblia nos dice que es la fe. Para ello, vayamos a Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. Nos da una buena definición de la fe para que la podamos considerar. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La ciencia es la sustancia de las cosas que podemos ver o evaluar físicamente de alguna manera. Hay una diferencia fundamental entre las dos. Las cosas que podemos probar físicamente y demostrar una y otra vez. Eso es ciencia. La fe es diferente. Es otra cosa. La fe sirve para evaluar cosas que no podemos ver físicamente ni probar físicamente. En ese sentido, la fe es sorprendentemente diferente de la ciencia, pero ambas son necesarias para una vida humana exitosa. Creo que es importante entender la diferencia entre la fe y la ciencia para que podamos tener más confianza en nuestra fe. El título de mi sermón de hoy es La naturaleza de la fe. La fe es una decisión y una conclusión mental que tomamos. Para ser eficaz y exitosa, la fe debe dar cabida a la mejor ciencia de los hechos que conocemos. Tiene que ser lo mejor.
Los hechos que usted conoce y los que yo conozco pueden ser un poco diferentes, pero debe ser coherente con estos hechos, con nuestra fe. De lo contrario, nuestra fe no será eficaz para nosotros. No podemos tener una fe sólida si en lo más profundo de nuestro corazón creemos que nuestra fe se basa en información falsa. La fe debe ser una decisión basada en los mejores hechos y verdades que podamos conocer personalmente. De lo contrario, no tendremos confianza en ella. Podemos y debemos utilizar hechos científicos y de otro tipo para tomar nuestra decisión de fe. Pero esa fe no es ciencia. Es una conclusión y una decisión mental que tomamos. La fe puede ser validada o verificada por la ciencia, pero no puede ser probada por la ciencia. La fe es algo muy diferente a la ciencia y a menudo se confunden un poco y se contradicen. Nuestra fe puede tener una base sólida o puede tener una base inestable. Esta es nuestra responsabilidad individual. Si ignoramos o juzgamos mal los hechos, nuestra decisión de fe probablemente será defectuosa. No estoy insinuando que todo el mundo reflexione sobre su decisión de fe y la base de esta en los mejores hechos. No insinúo que muchos simplemente adopten su fe de otra persona o grupo. Puede que no tengan una base sólida para su propia fe. Y entonces, cuando aparece otra fe que parece buena y que tiene personas que la apoyan y a las que se les respeta, simplemente cambian su fe. Esto es aparentemente lo que sucedió a gran escala en la Iglesia a finales de los años 80 y principios de los 90. Miembros que pensábamos que eran sólidos en las creencias de la Iglesia y que de repente cambiaron esas creencias y dieron un giro de unos 180 grados. ¿Cómo sucedió eso? ¿Eran realmente sólidos en su fe? ¿Tenían confianza en ella? Es fundamental saber qué creemos y por qué lo creemos. Quizá no seamos capaces de probar nuestra fe a los demás, pero debemos ser capaces de probárnosla a nosotros mismos. Creo que la fe atea en gran parte del mundo académico no es algo que haya sido reflexionado por la mayoría. Probablemente ha sido aceptado y absorbido con mayor frecuencia por ósmosis de otros, un tipo de pensamiento grupal. Creo que lo mismo ocurre con la fe en muchas iglesias. No creo que deba ser así con nosotros. He pasado gran parte de mi vida estudiando geología, paleontología y arqueología. La base de mi fe en Dios puede ser un poco diferente a la base de la fe de ustedes, debido a esto. Y es posible que hayamos atesorado las mismas conclusiones de fe, pero basados en diferentes hechos, en diferentes ciencias y razones. La fe es una conclusión que debe basarse en la mejor verdad a la que podamos acceder. Debemos tener mucho cuidado de no permitir que otros definan nuestra fe por nosotros. Si no tenemos una buena base personal para nuestra fe, nos encontramos en una condición inestable. Esto es también quizás parte de lo que le sucedió a muchas personas a finales de los 80s y principios de los 90s, que no habían reflexionado sobre su fe de una manera adecuada. Nosotros necesitamos y deberíamos saber por qué tenemos la fe que tenemos. De esta manera nuestra fe puede ser sólida
basada en un razonamiento sano y no simplemente como una opción que adoptamos de otros. Jesús tuvo fe en que podía caminar sobre el agua basándose en lo que sabía. Yo no tengo ese tipo de fe. Nunca he caminado sobre el agua ni he intentado hacerlo. Jesús tuvo fe en que podía sanar a la gente y multiplicar el pan y el pescado basándose en lo que sabía. Yo también carezco de ese tipo de fe. ¿Cómo es que funcionó eso de alimentar a 5,000 personas con solo unos pocos panes y peces? No tengo idea. Pero científicamente sabemos que tuvo que haber fuerzas invisibles en acción para multiplicar ese grano y esa carne. De alguna manera tuvo que ser ensamblado para llegar allí. Los elementos de la comida tuvieron que ser creados o multiplicados por algún tipo de fuerza invisible y desconocida. Fue un evento extranatural o sobrenatural, no científico. Los humanos tenemos el poder de intervenir y controlar o cambiar las fuerzas físicas. Tenemos ese poder, ese es el poder que tenemos. Puedo sostener algo contra la gravedad y si lo suelto caerá. Tengo el poder de intervenir con fuerza. Muchas veces podemos hacer eso, lo hacemos todos los días en nuestras vidas continuamente. Creo que las fuerzas sobrenaturales tienen un poder mucho mayor para hacer eso que el que yo tengo como humano. Mi fe es que nuestro Dios espiritual tiene el conocimiento y el poder para intervenir de muchas maneras que simplemente no podemos entender. Yo puedo tomar mi teléfono celular y hablar con nuestros amigos, Mike y Sue Lee, en el Reino Unido, con solo levantarlo, marcar unos números y la llamada entra. Esto no es magia ni es algo sobrenatural. Todo funciona de acuerdo a la ciencia, de maneras que alguien entiende, aunque yo no pueda hacerlo. Alguien lo ha comprendido, reflexionó sobre ello y supo cómo funciona. Funciona por la ciencia. Y no hay ningún conflicto con la fe en ello. Consideremos una historia aquí en Mateo 17. Mateo 17, comenzando en el versículo 19, dice: Entonces los discípulos vinieron a Jesús en privado y dijeron: ¿Por qué no pudimos nosotros echar fuera? Creo, un demonio que intentaron expulsar y no pudieron. Fueron a Jesús y le dijeron: ¿por qué no pudimos hacerlo? Y Jesús les dijo: por la incredulidad de ustedes. Ellos no tuvieron fe. Porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada le sería imposible. No puedo decir con seguridad que yo entienda esta afirmación. Una fe de esa magnitud. Nunca he visto ni oído de nadie que haya movido una montaña usando la fe. Esta escritura parece indicar que se puede hacer literalmente, pero yo no entiendo cómo. Si ustedes lo entienden, si alguno lo entiende, por favor, no mueva el monte Wilson a Altadena. Podría demostrar su gran fe, pero crearía algunos problemas para aquellos de nosotros que vivimos en Altadena. ¿Qué tan importante es nuestra fe para nosotros? Alimentamos y fortalecemos continuamente esa fe con el conocimiento y el entendimiento de lo que es realmente verdadero. No podemos jugar con ideas falsas, ideas a medio cocinar. Construimos continuamente nuestra fe con lo que es verdadero.
¿O es la fe algo estático? Una vez que la tenemos, ¿nunca cambia? Creo que eso es un error. La fe es nuestra mejor evaluación de lo que es realmente verdadero. Debería estar en lo más profundo de nuestro corazón. Esto es lo que creemos y que es realmente cierto. No deberíamos estar ajustando continuamente nuestra fe con la verdad a medida que la recibimos. La fe ciertamente es dinámica y debe cambiar a medida que crecemos en conocimiento. La fe debería ser nuestro fundamento más profundo, lo que realmente pensamos y creemos que es la verdad. Creo que eso es muy importante porque creo que la fe de mucha gente no es así. Esperan que sea una fe correcta. Deberíamos creer en lo que es realmente verdadero y nuestra fe debería respaldar eso. A medida que añadimos nuevos conocimientos y experiencias, la fe debe modificarse para adaptarse a ese nuevo entendimiento. Debe ser la base de cómo pensamos y tomamos decisiones. La fe es medular en nuestras vidas y no es estática, no es inmóvil. La fe básica a la que me refiero ahora puede definirse en 3 preguntas. ¿Qué somos como seres humanos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo deberíamos estar viviendo? Hace años la iglesia tenía un folleto que abordaba estas 3 preguntas. Su título era ¿Por qué nació usted? Y planteaba una pregunta importante para muchas personas, misma que debería haber sido tomada en serio y evaluada. La Biblia es la única fuente creíble de respuestas significativas a todas estas preguntas. La ciencia no nos da ninguna respuesta a estas preguntas. La Biblia puede responderlas con relatos, parábolas, historia, mandamientos o de otras maneras que parecen ser cuestionables o difíciles de entender realmente, pero las responde. Este es el principal significado de la Biblia, principal propósito. La vida en la tierra es un misterio. El universo es un misterio increíble y aparentemente sin fin. Consideremos algunas preguntas planteadas atribuidas a Salomón en Eclesiastés. Eclesiastés 3, comenzando en el versículo 10. Eclesiastés 3, 10. Dice, he visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres, para que se ocupen en ella. Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. Él también ha puesto la eternidad en sus corazones, de modo que nadie puede descubrir la obra que Dios hace de principio a fin. La vida es un misterio. Avancemos a Eclesiastés 6, 12. Estoy leyendo de la Reina Valera actualizada. Eclesiastés 6, 12. Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre en la vida? Todos los días de su vana vida, los cuales pasa como sombra. ¿Quién puede decirle al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Y Eclesiastés 8:17. 8:17 de Eclesiastés. Entonces vi todas las obras de Dios que el hombre no puede descubrir la obra que se hace bajo el sol. Porque aunque el hombre trabaje para descubrirla, no la hallará.
y aunque el sabio intente conocerla, no podrá encontrarla. Me gustaría leerles esto ahora de la nueva traducción en inglés, o NET, de nuevo 8:17 de Eclesiastés. Entonces descubrí esto. Todo lo que Dios ha hecho, nadie comprende realmente lo que sucede en la tierra. A pesar de todos los esfuerzos humanos por descubrirlo, nadie puede en la vida comprenderlo. Incluso si una persona sabia afirma que lo entendió, no lo ha comprendido realmente. Hay una gran cantidad de misterios que no conocemos acerca de la Tierra y del universo. Pensé que las imágenes de campo profundo que obtuvimos del telescopio Hubble eran increíbles por lo que trajeron a nuestra mente. El telescopio Hubble se abría y probablemente durante horas captaba imágenes completas. Finalmente concluyeron que si se expandiera lo que vieron en esa pequeña parte del universo a la totalidad del universo, todo lo que ellos habían visto en ese pequeño fragmento, a todo el universo habría 100,000 millones de galaxias. 100 billones. 100,000 millones. Es un misterio incomprensible allá afuera, algo asombroso. 100,000 millones de galaxias. Pero ahora el telescopio Webb continúa expandiendo ese conocimiento aún más. Los billones se han expandido a trillones. Como seres humanos no creo que podamos posiblemente comprender o empezar a entender de qué formamos parte realmente. Está simplemente más allá de nuestras capacidades humanas el poner todas esas piezas juntas. Esto enfatiza la necesidad de fe en nuestras vidas para que podamos distinguir de qué somos parte. Debemos tener una conclusión de fe sobre la cual construir una vida llena de confianza y de éxito en Dios. Todas esas galaxias que están ahí afuera en el espacio exterior son reales, pero ¿qué significan? ¿De qué somos parte? Consideremos la Tierra. Ahora, cuando ponemos a la Tierra frente a todos esos miles de millones o billones o trillones de galaxias que hay en el espacio, si es que esto es así, la Tierra parecería solo un pequeño e insignificante punto en el espacio. Eso es de lo que somos parte. Esto es lo que podemos ver y entender mediante la ciencia que usamos ahora. Puede que solo parezca una cosita sin sentido en comparación con los quizás trillones de galaxias en el espacio exterior, pero no creo que eso sea la imagen real. Al mirar más de cerca la Tierra encontramos que ella y la vida en ella son misterios fantásticamente complejos e increíbles en sí mismos. Solo en esta Tierra en que vivimos, incluso si no miramos hacia las galaxias y todo lo que hay más allá de la Tierra misma, es un misterio increíble. Hay unas 8,000 millones de personas con mentes increíbles y fantásticas y con una cognición humana. ¿De dónde se originó todo esto? ¿De qué forma parte ahora? Si limitamos nuestro entendimiento a una comprensión mesopotámica de hace 3,000 años sobre cómo son la Tierra y el universo, cometeremos un grave error. Hace 2,000 años Pablo dijo, vemos por espejo oscuramente. Leamos eso en contexto. Primera de Corintios 13:11. Primera de Corintios 13:11.
Cuando yo era niño, hablaba como niño. Entendía como niño, pensaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos como espejo, como por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora, los espejos de la época de Pablo eran aparentemente de bronce pulido, ni de cerca tan buenos como los espejos que tenemos hoy en día para mostrarse con claridad. Pablo estaba mirando y se veía bastante borroso en esos espejos. Y en ese contexto él dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Diciendo, oigan, Dios me conoce a fondo. Yo no. Yo estoy a oscuras aquí, me cuesta trabajo comprender lo que realmente soy. Desde que esto fue escrito hace, unos 3,000 años, si vamos al conocimiento de Mesopotamia o el conocimiento de hace 2,000 años de la época de Pablo sobre la Tierra y el universo, este conocimiento no solo se ha expandido, ha explotado. El libro de Daniel se refiere a esto en Daniel 12:4, el cual todos ustedes ya conocen. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y eso es quedarse corto. El conocimiento ha hecho explosión, especialmente en los últimos 200 años. La tierra misma y la vida en ella también son misterios antiguos e increíbles. Sus rasgos científicos y restos los podemos examinar y probar. Podemos examinarlos y probarlos, salir, desenterrar fósiles. Podemos mirar a la geología, estudiarla y entenderla, pero su fuente y origen permanecen y son un misterio que solo puede ser respondido por la fe. Necesitamos entender que no deben pensar que, los científicos lo saben todo sobre el espacio exterior y el origen de todo, y así, no, eso es un error. No se puede a través de la ciencia desarrollar fe en una creación inteligente y eterna. El Creador es respaldado por la ciencia, no negado por ella, pero por supuesto, no todo el mundo cree esto. Un Creador eterno e inteligente ha sido completamente descartado por la mayor parte de la comunidad científica moderna, no basados en la ciencia, sino por una especie de fe. Sin embargo, cada parte del universo revela cosas diseñadas inteligentemente y que funcionan. Las cosas allá afuera están funcionando muy bien. Me siento en mi jardín y observo a los pájaros revolotear por ahí. Alguien pensó en cómo hacerlos funcionar. Damos por sentado que podemos tirar una cáscara de plátano y que de alguna manera hay bichos y microorganismos que la limpiarán por nosotros. ¿No será que alguien pensó en ese proceso o es que simplemente sucedió por casualidad? El mundo académico, en general, ha desechado por su fe el concepto de que existe tal ser inteligente o grupo de seres inteligentes trabajando de esa manera. Los seres humanos mismos somos un misterio increíble. ¿Cómo funciona la cognición humana? Es algo que no se entiende científicamente. La cognición humana. Algunos científicos que lo han estudiado a profundidad piensan que nunca se entenderá. ¿Cómo funciona la mente cuando lo hace cuando abrimos los ojos? Cuando salimos de la cama por la mañana y comenzamos a pensar. Eso es algo mágico
increíblemente difícil de entender. Me gustaría dedicar un momento a considerar algunas definiciones de Internet sobre esta cognición humana para traer a la memoria su complejidad. Primero, de Wikipedia. La cognición humana es un conjunto de actividades mentales involucradas en la adquisición de conocimiento y comprensión. Abarca la forma en que pensamos, conocemos, recordamos, juzgamos y resolvemos problemas. Damos estas cosas por sentado. Es increíble. Yo le llamaría mágico que esto realmente pueda suceder, pero no podemos simplemente darlo por sentado porque así es como actúa. Estas funciones mentales guían todo, desde las reacciones automáticas simples hasta decisiones más complejas que tomamos. La cognición es el mecanismo a través del cual procesamos información de nuestro entorno y de nuestros propios pensamientos, permitiéndonos interactuar con el mundo. Los seres humanos son cosas increíbles. Uno puede pensar que es el ser humano más tonto que existe, pero aún así tendríamos habilidades y capacidades absolutamente increíbles. Leo ahora de la Enciclopedia Británica. Británica dice que la cognición incluye todas las formas de conocimiento y conciencia, tales como percibir, concebir, tener ideas, reflexionar y recordar. ¿Cómo recuerdan ustedes? La mayoría de nosotros podemos retroceder a cuando teníamos quizás 4 o 5 años y recordar cosas. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Por qué podemos hacerlo? Es increíble. Recordar, razonar, juzgar, imaginar y resolver problemas es uno de los 3 componentes de la mente identificados tradicionalmente. ¿Por qué los humanos funcionamos de esta manera? Damos por sentada nuestra cognición humana y no nos maravillamos ante el increíble misterio de esta. ¿Simplemente sucedió? Tienen que darse cuenta de que esta es la conclusión de la mayor parte de la comunidad académica, que esto simplemente sucedió. ¿Por qué tendríamos fe en eso? Porque eso es fe. Eso no es ciencia, es fe. Si yo estuviera caminando por una calle en Londres, Tokio o Bangladesh y me encontrara con Michael Whelan, lo reconocería como único y distinto de los otros 8,000 millones de seres humanos. Solo hay un Malcolm Whelan. ¿No estamos agradecidos por eso? No quise decir eso. El punto es que cada uno de nosotros es diferente. ¿Habrá alguna vez otro como usted en todo el universo con su experiencia única de vida? Eso sería poco creíble. Alguien exactamente como nosotros en todos los sentidos, con las experiencias exactas de vida que nosotros tenemos. No lo creo. Somos absolutamente únicos en nuestra especie. Cada uno de nosotros es único en todo el universo. Hemos tenido una experiencia de vida única en su clase. Encuentro que esta es una realidad fascinante de contemplar y de apreciar. Hay quizás miles de millones, trillones quizás de galaxias en el espacio exterior. Solo hay uno de nosotros que haya vivido de esta manera. ¿Qué significa esto? ¿No es la Tierra un lugar único e importante en la increíble extensión
del universo. Sí, y es maravilloso contemplar eso y pensar en lo que es. Y la Tierra es un lugar increíble en sí misma. ¿No es la Tierra un lugar único e importante en la increíble extensión del universo? Sí que lo es. Es un vivero para proveer seres a una gran parte del universo. Creo que ese es parte de nuestro increíble futuro. Y es por eso por lo que la Biblia esencialmente nos ha etiquetado como primogénitos o primicias, primeros frutos desde el tiempo del Éxodo. Al ser llamados primicias, esto adquiere un significado importante que se expande considerablemente. La conclusión del ateo es que la compleja vida en la Tierra es solo el resultado de una serie increíblemente grande de accidentes de reproducción química. Las probabilidades matemáticas en contra de que esto suceda alcanzan cifras absolutamente imposibles. Te podría dedicar un sermón entero y más tratando de presentar las probabilidades en contra de que esto ocurra, repasando lo que deberíamos tener en la composición molecular para que estas cosas se desarrollaran por accidente en el momento adecuado. Simplemente no sucede. Las probabilidades matemáticas en contra de que ocurra son absolutamente astronómicas. Sin embargo, eso es lo que cree la mayoría del mundo académico. No creo que nosotros debamos hacerlo. Obviamente. ¿Pondrían ustedes su fe, establecerían su fe contra tales probabilidades matemáticas? Si lo hacen, tengo un puente que venderles. Para mí, tal conclusión estira la credibilidad hasta un punto de ruptura que está más allá de la creencia y la fe. Pero esa es la conclusión de fe de muchos pensadores y científicos prominentes. Me gustaría considerar las conclusiones de fe declaradas por 3 científicos notables. Algunos de ustedes quizá puedan conocer sus nombres, pero probablemente no conozcan los nombres de algunos otros. El primero es un sujeto llamado E.O. Wilson. Wilson fue un destacado y sumamente respetado biólogo de Harvard durante muchos años. Su conclusión de fe es esta: fuimos creados no por una inteligencia sobrenatural, sino por el azar y la necesidad. El azar y la necesidad. Bueno, necesitaba hacerse y sucedió por azar. Estos son 2 términos interesantes introducidos por Charles Darwin en su Origen de las especies. Nos topamos con ellos un par de veces aquí. Por azar y necesidad. Como una especie entre millones de especies en la biosfera de la Tierra. Esperemos y deseémoslo tanto como es posible. No va a suceder. No pasará. No hay evidencia de una gracia eterna brillando sobre nosotros. Ningún destino o propósito demostrable que nos alinee. Ninguna segunda vida garantizada tras el final de la presente. Estamos, al parecer, completamente solos. Y eso, en mi opinión, es algo muy bueno. Significa que estamos completamente libres de hacer lo que querramos, lo cual es tal vez una razón por la que algunos de estos académicos creen esto. Movámonos al siguiente autor, del cual probablemente no habrán oído hablar, a menos que trabajen en el área científica, un tipo llamado Jacques Monod. Fue ganador del Premio Nobel en 1965 por dilucidar los mecanismos de replicación del material genético
y la manera en que las células sintetizan, es decir, cómo ensamblan la proteína. La proteína es extremadamente importante para nosotros porque la proteína hace la mayor parte del trabajo de nuestro cuerpo. Diferentes tipos de moléculas de proteína. Oh, muchísimas de ellas. Ellas son las que hacen que funcione todo como lo hace. Y Jack Monod fue capaz de ver cómo el ADN, él trabajó con eso, descubrió cómo el ADN fabricaba las moléculas de proteína, lo cual es algo increíble. Quiero decir, hay que respetar lo que él fue capaz de hacer. Sin embargo, su conclusión es esta. Llamamos a estos eventos accidentales. Decimos que son sucesos aleatorios y dado que constituyen la única fuente posible de modificación en el texto genético, esta es la única manera en que su texto genético puede cambiar. La única manera, si usted cree y dice, todo es por la ciencia, no hay una inteligencia allá afuera que pueda entrar y ajustar nada. Diciendo que todo esto sucede por accidente. Él dijo, voy a releer algo de esto, y dado que constituyen la única fuente posible de modificación en el texto genético mismo, el único repositorio de las estructuras hereditarias del organismo, se deduce necesariamente que solo el azar está en el origen de toda innovación, de toda creación en la biosfera. Esa es su conclusión de fe. Se basa en el puro azar, absolutamente libre, pero ciego, en la raíz misma del estupendo edificio de la evolución. El concepto central de la biología moderna ya no es una entre otras hipótesis posibles o incluso concebibles. Es hoy la única hipótesis concebible, la única que cuadra con hechos observados y probados, dice él, y nada justifica la suposición o la esperanza en este sentido de que sea probable que nuestra posición sea revisada alguna vez. ¿En qué se basa? Se basa en que ocurren accidentes. Se ha descartado la inteligencia que está allí para hacer que las cosas sucedan, para fabricar proteínas construidas para cumplir una función con un propósito. Sin inteligencia, simplemente sucedió por accidente. Esto es de las páginas 112 y 113 de su libro de 1971 llamado, adivinen cómo, Azar y Necesidad, reelaborando allí los conceptos de Darwin sobre la evolución. Esos dos conceptos se repiten muy a menudo. Esta conclusión ha eliminado arbitrariamente cualquier inteligencia externa que impacte los procesos de creación. Esa fue una elección de fe. No tenían que concluir eso. Decidieron concluir eso por Jack Monod. Él eligió usar solo la ciencia física como base para sus conclusiones. Ahora quiero considerar una tercera conclusión de un científico sobre el asunto. Quizás esto les sorprenda, pero creo que deberían tomar nota. Se trata nada menos que de Charles Darwin, quien estuvo en el inicio mismo del desarrollo moderno de la evolución, pero que tenía una idea diferente. Charles Darwin, en lo más profundo de su pensamiento, era un creyente. Aquí tengo una cita de su autobiografía.
otra fuente de convicción en la existencia de Dios conectada con la razón y no con los sentimientos. Dice que esto no se basa solo en sentimientos frívolos, sino que cuando se reflexionan las cosas con una base razonada, esto es lo que pienso sobre Dios, dice él. Me impresiona como algo que tiene mucho más peso. Se deduce de la extrema dificultad o más bien imposibilidad de concebir este inmenso y maravilloso universo, incluyendo al hombre con su capacidad de mirar hacia atrás o hacia el futuro, como el resultado ciego del azar y la necesidad. Lo que está diciendo es que ante la extrema dificultad o más bien imposibilidad de concebir que todo esto sucedió por azar, él afirma al reflexionar así, me siento compelido a buscar una causa primera que tenga una mente inteligente en algún grado análoga a la del hombre y merezco ser llamado teísta. Ahora bien, esto fue tomado de una edición publicada en 1958 de la autobiografía de Charles Darwin por su nieta Nora Barlow. Y en el epígrafe dice, con las omisiones originales restauradas. ¿Por qué alguien descartaría esas admisiones que él había escrito allí? ¿Fue algo que se hizo honestamente? Su nieta lo reescribió con esas omisiones incluidas, lo reeditó. Nos da una idea del pensamiento de Charles Darwin, lo cual agradezco. Alguien aparentemente había omitido algunas de sus declaraciones cuando publicaron las ediciones originales. ¿Por qué alguien haría eso? Alguien no quería que la conclusión de Charles Darwin realmente fuera funcional. Esta es la conclusión del pensamiento de Darwin tras tomar en cuenta todo su entendimiento científico. Lo hallo sumamente significativo e instructivo. Creo que nuestro razonamiento debería ser similar hoy en día. Cuando miro los organismos como los humanos, colibríes, libélulas, si ven libélulas, estudien su historia. Las libélulas son tan antiguas como los dinosaurios. Mecanismos absolutamente increíbles. Y sucedieron simplemente por una serie de accidentes a lo largo del tiempo. Concluyo por fe que son demasiado complejos para haber sucedido simplemente a lo largo del tiempo como accidentes químicos aleatorios, en especial cuando las probabilidades matemáticas y científicas en contra de que esto suceda son tan astronómicamente altas. Creo que una conclusión de fe sigue siendo una base válida y razonable para la fe en un Dios o familia divina, creadora e inteligente. La evolución no es una prueba contra un diseñador. Cuando miro, por ejemplo, las líneas de diseño de los automóviles, veo una evolución del diseño. Son diseñados por seres humanos, pero han evolucionado. Todo lo que hay que hacer es mirar la historia del automóvil. Una tremenda evolución allí. Veo puntos comunes de diseño que fluyen a través de diferentes líneas de un fabricante al otro. ¿Por qué? Porque sus diseñadores compartieron ideas. Es algo que va de un lado a otro. Cuando los alternadores reemplazaron a los generadores en los automóviles, lo hicieron en todas las líneas de automóviles. Un nuevo invento, una nueva evolución, si se quiere.
La evolución no prueba una falta de inteligencia. Las mismas conclusiones pueden extraerse de las tecnologías humanas, que van desde los aviones hasta las computadoras. Mejoras de diseño similares se muestran también en todas las líneas de animales fósiles. Es interesante, se tiene una línea de animales fósiles en la que ciertas características entran en escena a través de diferentes líneas animales. A eso se le llama evolución convergente. Estas cosas no descartan la inteligencia. Con toda la información científica aumentada hoy en día, la evaluación de Darwin sigue siendo notablemente pertinente y válida. Miren la complejidad de los seres humanos, de cualquier cosa que quieran en el mundo físico y piensen en ello. ¿Puedo tener fe en que eso simplemente sucedió por una larga serie de accidentes aleatorios que simplemente van en contra del análisis, que sucedieron simplemente por azar? Creo que la Biblia es la fuente más creíble que nos da el entendimiento de quién y qué es ese Creador. No es que tengamos muchas fuentes por ahí que nos digan quién es nuestro Creador, quién es ese Creador. Aun cuando la Biblia está escrita en historias, parábolas, con muchos conceptos antiguos que no siempre logramos entender, interpretar o asociar correctamente con el entendimiento científico moderno. A veces la Biblia no es tan clara como nos gustaría que fuese. Pero consideremos también ahora qué tan importante es para nosotros alimentar nuestra fe. Podemos tener esta fe, pero si no la alimentamos, puede atrofiarse y morir. Si no dedicamos tiempo y esfuerzo serio para entender y mantener nuestra decisión de fe, podemos terminar como muchos miembros a finales de los años 80 y 90, quienes simplemente volvieron a la antigua fe convencional protestante de donde venían. Seguramente no habían estado convencidos personal y a un nivel profundo de la verdad que escucharon. El señor Armstrong había introducido una gran cantidad de perspectivas precisas que ellos simplemente ignoraron o desecharon, o con las que no se mantuvieron al día. No sé qué pasó. ¿Realmente creyeron en todo eso? ¿Realmente lo hicieron parte de su fe? ¿Realmente fue algo que mantuvieron? Al parecer no. Al parecer, cuando vieron a otros volver al protestantismo, dijeron, eso suena bien, hagámoslo. ¿Por qué hicieron eso? No queremos estar en esa categoría. ¿Qué tan sólida es nuestra fe? ¿Qué es lo que realmente creemos que es la verdad? ¿Cuánto la valoramos? ¿Cuánto esfuerzo hacemos para preservarla? La fe es estar convencido de la verdad de mejor calidad que podamos conocer. Uno no debe ser simplemente parte del grupo de la iglesia. Es fácil hacer eso. La iglesia, sí, soy parte de ella. Uno deja esto y sigue la corriente. Pero a menos que estemos continuamente repasando, repensando y reelaborando esa fe, esta puede atrofiarse y no ser lo que debería ser. Tiene que ser lo que creemos en lo más profundo de nuestro corazón, lo cual debe ser la mejor verdad que responde a las preguntas de la vida.
No sé por qué Dios organizó nuestra experiencia en la tierra de esta manera. ¿Por qué lo estableció de modo que se base en la fe? En lugar de simplemente presentarse a nosotros para que lo veamos, debe haber algo que estamos aprendiendo, en lo que estamos progresando, algo que estamos desarrollando, porque tenemos que vivir por fe. Esta es la manera en la que se ha hecho. La fe es crítica, es importante. Es importante que esa sea nuestra puerta a este increíble universo. Vemos fotos ya sea del telescopio Hubble o lo siento, el otro, el nuevo telescopio. Pero nuestra puerta a ese universo, cuando uno se hace viejo se le olvidan los nombres de las cosas. Ténganme paciencia. Pero nuestra puerta a ese universo es a través de esta fe que tenemos hoy. Esa es nuestra puerta. Es así como llegamos allí. ¿Hay alguna otra manera? No, este es el camino por el que vamos. Creo que es bueno pensar en nuestra fe de esta manera. Es la puerta a este increíble universo para nosotros, individualmente, para cada uno de nosotros. La fe es, digamos, como una decisión que tomamos. Es algo que debería construirse sobre el mejor conocimiento al que podemos acceder como humanos. La fe no nos da licencia para creer en cualquier conclusión que deseemos. Sí es fe, pero eso no nos da el permiso de creer cualquier cosa que queramos. Nuestra fe tiene que estar basada en lo más veraz que podamos conocer. La fe debe ser el resultado de nuestro mejor pensamiento, pero debemos estar pensando y no solo avanzando a ciegas. ¿Estamos lidiando con una fe anticuada u obsoleta? ¿Tenemos conocimientos que mantenemos apartados de nuestra fe? Oh, sé que eso es verdad, pero no puedo avanzar en eso porque mi fe no me lo permite. Por ejemplo, ¿abarca nuestra fe la existencia de dinosaurios en un mundo prehistórico? Una vez tuvimos una amiga cristiana que no permitía que sus hijos fueran a un museo que tuviera fósiles de dinosaurios. ¿Por qué? Porque eso no encajaba con su fe. Espero que ninguno de nosotros aquí tenga ese tipo de fe. La fe puede necesitar una puesta a punto si está desfasada con el verdadero conocimiento y entendimiento científico. Puede ser peligroso para nuestra salud espiritual mantener una fe obsoleta. En una situación inversa, tampoco afirmemos como ciencia algo que nosotros hemos determinado por fe. He oído a gente hacer esto y en cierto modo me molesta. Ellos por fe creerán algo sobre la creación física y saldrán a afirmarlo como algo científico sin que haya una base científica para ello. ¿Y en qué los convierte eso? En mentirosos. Están diciendo cosas que no son ciertas. Yo los llamo mentirosos por el bien del reino o mentirosos. Mentirosos por el amor de Dios. Yo diría por el amor de Dios, no mientan por Dios. Por el bien de Él, no por lo que Dios necesite. Hay ambos extremos en esto y uno no quiere caer en ninguno de ellos. La ciencia no puede proporcionarnos una fe significativa, pero ignorar la ciencia y el conocimiento puede conducirnos a una fe falsa. Tengan cuidado con eso.
Recuerden que en la batalla por la fe personal, cada uno de ustedes es el evaluador. Cada uno de ustedes debe evaluar su fe personal. No necesita probar su fe personal a los demás, pero sí necesita ser capaz de probársela a usted mismo, cada uno de nosotros. La fe, para ser razonable, debe basarse en la verdad, o algún día podría fallarnos. ¿Acaso nuestra fe se extiende para cubrir el conocimiento moderno? ¿O sufrimos de una fe cada vez más obsoleta? La fe tiene que ser la mejor conclusión que podamos obtener, y aprendemos y modificamos la fe a lo largo de nuestras vidas. No es extraño ni irracional que nuestra fe sea puesta a prueba en tiempos de estrés. Recuerden el estrés de Jesús en el huerto antes de la crucifixión. Estaba tan estresado que el sudor brotaba de su frente. E incluso en la cruz se informa que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Incluso Jesús tuvo estos conceptos. No destruyeron su fe, pero Él experimentó la prueba de esa fe. Y a veces nos toparemos con condiciones como estas. Desde Abraham hasta Jesús, el Creador Supremo es abordado y revelado en la Biblia. No considero que la Biblia que tenemos esté perfectamente escrita. Eso puede sonar como una declaración extraña. Después de todo, si lo consideran, tenemos muchas traducciones y no todas coinciden perfectamente. Pero la Biblia es la única fuente que tenemos para nuestra fe. Esta fe proviene de la Biblia, no de otra parte. No aprendemos sobre un creador viable con un propósito a través del budismo o de alguna otra religión oriental. Aunque puedan tener algunas filosofías beneficiosas, no nos dicen de dónde vino todo esto, por qué estamos aquí, ni quién lo hizo. ¿A dónde nos conduce una fe bíblica? A una forma de vida que es efectiva, productiva, provechosa y agradable para siempre. No solo para nosotros, sino también para todos los que nos rodean. No se trata solo de nosotros, sino de cómo interactuamos con los demás. Esta fe y el carácter asociado a ella son nuestra llave hacia el universo insondable y hacia la eternidad en el universo. Resumo ahora el carácter de ese estilo de vida bíblico en lo que llamo un árbol de la vida, visualizado como el tronco de un árbol con 10 ramas principales y 20 ramas que dan fruto. A mí me funciona. No funciona para mi esposa o mis hijas, pero a mí me funciona. Esto proviene originalmente de Deuteronomio. No anoté la cita, pero habla de escribir el camino de Dios en nuestras manos. Para mí esto ofrece, y de nuevo no pretendo imponer esto ni que piensen que deban hacerlo de esta manera, pero para mí ha sido muy útil porque uno puede pensar, ¿cuál es el tronco? Pues obedecer, amar y honrar al Creador. Y amar y honrar a nuestros semejantes. Esto es lo que sostiene el resto del árbol. Los 10 mandamientos. Son mandatos geniales.
que si se siguieran, harían que la sociedad fuera totalmente distinta. 10 mandatos simples, ramas principales de este árbol, y luego, en el Nuevo Testamento, nos vinculamos a otras cosas, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, a lo largo de este árbol. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino este árbol? Viene de la Biblia. ¿Cómo es? Nos ayuda a organizar nuestra vida de una manera que tiene mucho sentido. Si tuviéramos todas estas características, ¿qué tan valioso sería un ser que poseyera este carácter? Piénsenlo en estos términos. Si estuvieran a cargo del universo y buscaran personas que quieren que hagan cosas por ustedes en todo el universo, si encontraran personas con estas características, ¿qué tan sólido es eso como base de fe? ¿Cuánto sentido tiene eso para quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo nos dice la Biblia que debemos vivir? En conclusión, la vida es un gran misterio al que nos vemos obligados a responder por fe. Tenemos una fe preciosa. Necesitamos atesorarla, necesitamos actualizarla y mantenerla, no descuidarla. Para esto son los Sabbat y los días santos anuales, la oración y el estudio. Para integrar todo esto en nosotros, para construirlo, la fe es una decisión personal que tomamos. No la confundan con la ciencia. Nuestra fe debe ser compatible con toda la ciencia verdadera. Pero no intenten convertir la fe en ciencia. Aprendan a sentirse cómodos con el hecho de que la fe es una evaluación y una conclusión que tomamos. Que Dios nos ayude a tomar la conclusión correcta. La fe no es una parte insignificante de nuestra vida. Es una llave que nos abre la puerta del universo. Para mí eso es algo increíble. Cuando lo piensan, ¿qué es lo que nos permite ver nuestro camino hacia adelante, hacia el resto del universo? Es esta fe y las cosas que están ligadas a ella. No la estimen a la ligera. No dejen que se atrofie. Y nunca dejen que nadie los convenza de abandonarla.